Hola, buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo del momento en el cual estén viendo esta grabación. Me presento. Mi nombre es Pablo Adrián Rivera Juvenal. En esta ocasión, utilizando un avatar de Zoom. Vamos a empezar con nuestra segunda unidad del curso de Upload a la docencia, en el cual abordaremos diferentes elementos muy interesantes y herramientas prácticas para su desarrollo. La primera de estas herramientas, y como una pequeña introducción, es el uso de avatars en Zoom. Algunas veces por cuestiones personales, por protección de la identidad o fallos en funcionamiento de cámara, se puede recurrir a este tipo de avatares para poder tener una interacción un poco más directa, pero conservando la privacidad de la persona. Como pueden ver, se puede personalizar un poco para que se parezca ligeramente a nosotros, aunque todavía no se parece al 100%. Y en concreto, yo considero que la expresión facial de felicidad es fácilmente imitable. Sin embargo, la de desagrado, coraje y enojo, como ven, no son detectadas correctamente. Bueno, vamos a empezar. Para utilizar este tipo de herramientas de avatar, lo único que tenemos que hacer es ir a la opción donde dice video, esto en Zoom, y darle clic donde dice ajustar fondos de efectos. En la opción avatares, nos va a permitir utilizar alguno de los avatares ya establecidos y que podemos utilizar de forma predeterminada, dándole otra apariencia a nuestros personajes y nuestros gestos, o podemos crear el nuestro, que se parezca un poco más a nuestro yo virtual. Esta herramienta espero que les sea útil y es el inicio del curso. Lamentablemente, el uso de las manos no está habilitado todavía. A mí me gusta mucho utilizar el lenguaje corporal para expresarme. Esta es una de las limitantes que tendría este sistema. Pero bueno, sin más antelación, vamos a empezar. La primera unidad o la primera parte de nuestro curso estaba enfocada a el estudio de la inteligencia artificial, la psicología cognitiva y las relaciones que poseen de una forma general. A partir de esta unidad vamos a empezar a ver aplicaciones prácticas y vínculos un poco más a profundidad entre estos elementos. El que vamos a revisar el día de hoy es el concepto de las redes neuronales en inteligencia artificial y su aplicación en el aprendizaje perdón, en su aplicación en el aprendizaje a nivel personal. Para ello vamos a ver cómo la red neuronal se aplica al aprendizaje humano. Como vimos en la unidad número uno, muchos de los elementos que se ven en inteligencia artificial pueden ser aplicados en la psicología cognitiva y viceversa. En esta ocasión vamos a explorar cómo los elementos y avances que se han tenido en psicología y en inteligencia artificial pueden ayudar a mejorar tu docencia. ¿Qué vamos a hacer? A partir de este momento vamos a estar trabajando en tres pistas para ir vinculando cada elemento, ver elementos analógicos o de comparación entre cada uno y cómo es que se van complementando. El primer apartado que vamos a tener es el funcionamiento de una red neuronal. El segundo elemento que bueno, una red neuronal de aprendizaje. En el segundo elemento vamos a revisar cómo esta, este proceso tiene un equivalente o un análogo en los procesos humanos. Y por último, vamos a revisar cómo se puede utilizar o cómo se puede implementar esta estructura en seres humanos ya de forma concreta. Vamos a iniciar. El primer elemento que habíamos revisado es el concepto de input o entrada. Recordemos que en una inteligencia artificial hay elementos de entrada que son considerados como inputs, que es aquellos elementos, datos que entran al sistema para ser organizados. En el caso de la inteligencia artificial, hablamos de imágenes, hablamos de palabras, también podemos hablar de video, o en algunas muy avanzadas ya podemos hablar de sensaciones o sabores. Estos son los medios de entrada.
Para que pueda funcionar, la red neuronal de aprendizaje tiene que tener el poder y el potencial de poder analizar estos datos. De forma equivalente, en el ser humano, este proceso de apropiación de los inputs se da por medio de los sentidos que poseemos y la forma de captarlos: la vista, el olfato, el tacto, la sensación de tiempo. Y esto nos va a permitir efectos como leer, escuchar, observar. Esto quiere decir que en caso de que me falte un sentido, ya estoy imposibilitado para el conocimiento. No. De igual forma que una inteligencia artificial con una red neuronal de aprendizaje retoma elementos o datos desde diferentes fuentes, el ser humano, al ser un sistema multimodal, puede aceptar e introducir información de diferentes módulos o de diferentes áreas. Un ejemplo muy sencillo: nosotros no podemos ver el color ultravioleta y tampoco podemos ver el color infrarrojo, cosa que, por ejemplo, la mantis acuática sí lo puede llevar a cabo. Sin embargo, con los elementos y con los inputs que podemos captar, podemos conceptualizar a qué nos referimos con el infrarrojo y nos podemos entender cuando hablamos de el ultravioleta. De igual forma, una persona que es invidente, por medio de sus otros canales de entrada en el sistema, puede compensar esta situación. De aquí radica la importancia de estructurar la información para facilitar su comprensión al momento de hablar de educación. Si bien todo sistema puede recibir información por un sistema de entrada, en el ser humano este sistema de entrada es multimodal. No hablamos sobre inteligencias múltiples y que algunos estudiantes aprenden de forma auditiva, visual, kinestésica, debido a que en 2019, miento, en 2023, esta teoría ha sido refutada, debido a que se ha demostrado que los estudiantes con diferentes tipos de aprendizaje, como se señalaban, se veían más beneficiados y más favorecidos por un abordaje multimodal que con la exclusión de los otros canales. De tal forma que en la educación multimodal, aplicada a través de la red neuronal, se establece que mientras mayores canales de entrada posea, el potencial o la posibilidad de captar la información o poderla capturar es mayor. De tal forma, en tu educación presencial, te sugiero servirte de otros elementos como puede ser música, video, actividades físicas, actividades orales, entre otros elementos, para multiplicar la posibilidad de que esta información sea captada por tus estudiantes. El segundo elemento que vamos a poder retomar es el proceso de información. Después de que entró el input, ahora estamos teniéndolo dentro de la red neuronal como tal. Si hablamos de una inteligencia artificial con una red neuronal de aprendizaje, recordaremos el concepto de capas ocultas, en el cual se va discerniendo y se va colocando la información a través del procesamiento de datos para extraer aquellos datos que son útiles para la realización de la tarea de aquellos que son inútiles o que no son relevantes. De una forma similar o de una forma muy parecida, tenemos que en el aprendizaje humano este procedimiento implica el razonamiento de la información, el análisis crítico, la reflexión y paulatinamente la aceptación de la información de forma estructurada, o por el contrario, su eliminación o exclusión. En el ámbito educativo, cuando hablamos de este proceso de información, hablamos de el aprendizaje significativo. Esa teoría de la que tanto nos han hablado, recuperada de Jean Piaget, aplicada en David Ausubel y utilizada en múltiples formas. ¿A qué nos referimos con aprendizaje significativo? Que el estudiante pueda retomar aquellos elementos que está viendo en tu clase. Uno, los pueda vincular con experiencias previas para poderlo estructurar dentro de su red neuronal previa. Dos, que estos nuevos conocimientos sean relevantes o sean significativos para modificar la estructura neuronal. Y tres, que haya un reforzamiento de la misma para que quede afianzada la nueva estructura. De tal forma tenemos que es importante el recuperar el saber previo por cuestiones de enlazar la estructura neuronal. Dos, poder presentar elementos significativos para que no solamente sean
descartados o sean eliminados por falta de interés. Y tres, el reforzamiento para que siga avanzando. Sobre este punto, te comento, en el caso de ejercicios como matemáticas, física, química, traducción, entre otros, una actividad que no presente un reto para el estudiante deja de ser significativa, puesto que todo lo que le estés mostrando ya lo puede desarrollar con otras herramientas. Por el contrario, una actividad que sobrepase en extremo las capacidades que tiene la persona va a hacer que se encuentre imposibilitada de resolverlo desde las estructuras que posee. Y por tanto, el conocimiento y las estructuras que estamos tratando de transferir no se van a lograr afianzar. De tal forma que es importante medir el nivel de los retos y la dificultad para que sea un reto o un obstáculo superable para el estudiante. En este proceso de integración y de creación de conexiones, lo podemos ver de la siguiente forma. Primero, recuperando el proceso llevado a cabo por una red neuronal de aprendizaje, vemos cómo dentro del proceso de las capas ocultas se van ajustando los pesos de las conexiones y se van determinando con ello la importancia de cada dato. De lo que recibe la red neuronal, establece cuáles son importantes, a cuáles darle seguimiento y afianzar, y cuáles, por el contrario, hay que ir descartando o eliminando. En el caso de los seres humanos, ocurre algo muy similar desde la psicología cognitiva. En este aprendizaje se le va a empezar a dar mayor importancia o valoración a los conceptos clave que hay que retener, aquellos que han mostrado su utilidad y su aplicabilidad en diferentes entornos, y aquellos que se pueden utilizar. Un aprendizaje teórico, un aprendizaje que no represente un cambio o una modificación del entorno del individuo, poco a poco empiezan a ser desechados. Es lo que se denomina en algunas teorías pedagógicas el aprendizaje bancario: aprender, almacenar y tirar, lo cual es poco significativo y en realidad no es una educación de calidad. Por el contrario, para generar un fortalecimiento de la red neuronal de aprendizaje aplicado a los estudiantes, se tiene que priorizar la conexión entre los aprendizajes que ya posee y los nuevos que se están adquiriendo, de tal forma que este conocimiento se facilite por este aprendizaje eficiente, el cual también tiene que ser llevado a la práctica, para que el estudiante y su red neuronal vean cómo tiene una aplicación lo que están aprendiendo y por tanto siga siendo captado. Comprendo que quizás creas o pienses que este tipo de conocimientos o este tipo de elementos no necesariamente son positivos o no necesariamente son significativos para el estudiante, debido a que algunos conocimientos son muy teóricos. Sin embargo, en la medida en que lo logremos vincular de forma práctica, el aprendizaje se va a ver potenciado. Y en caso de no poder, porque es en extremo teórico, hay que explicitar en cómo este conocimiento teórico en el mediano o largo plazo va a tener una aplicación práctica que permita modificar la vida de los individuos. De lo contrario, va a costar mucho más trabajo el poder incorporar estos elementos a la red neuronal. Continuando con esto, es momento de hablar del aprendizaje supervisado. Cuando hablamos de la inteligencia artificial, la red neuronal de aprendizaje es entrenada por medio de ejemplos etiquetados, es decir, casos prueba para que ella vaya practicando y vaya reforzando los elementos que tiene que ir mejorando. En algunas ocasiones también estos elementos de mejora se dan como la opción de los participantes de la inteligencia artificial de señalar si la respuesta les fue útil o no les fue, de tal manera que la inteligencia artificial tenga un parámetro de discernir entre aquellos elementos que son positivos de aquellos que no lo son. En el caso del aprendizaje humano, este proceso es llevado a cabo por medio de los maestros, tutores, compañeros, entre otros agentes sociales que le permiten ofrecer una supervisión a los estudiantes mediante una retroalimentación continua. Si tú presentas una excelente clase y das actividades muy significativas, pero no das el proceso de seguimiento a los resultados o no das un proceso de retroalimentación, muy probablemente el trabajo no va a ser lo esperado, debido a que el estudiante, al carecer de este feedback,
no va a saber si lo está llevando a cabo de forma adecuada o de forma inadecuada. Y en el peor de los casos, puede entender o comprender que sin importar qué cosa realice, va a tener una calificación aprobatoria y por tanto va a bajar la calidad de sus entregas debido a que habrá comprendido que con la pura entrega es suficiente para poder acreditar ese punto. En conclusión, es importante dejar actividades significativas, pero lo es también, y en gran medida lo es en mayor grado, el revisarlas, supervisarlas y brindar retroalimentación, ya que de ese proceso el estudiante va a poder ir mejorando e ir perfeccionando los procesos llevados a cabo. En el nivel educativo lo podemos ver como los errores, como al corregir los errores y reforzar los elementos positivos, el conocimiento se va adecuando a lo esperado o a lo deseado. De lo contrario, tendremos conocimientos deficientes que van perpetuando carencias. Uno de los elementos de mejora o uno de los puntos de mejora de la educación a distancia es justo este, que el aprendizaje a distancia a veces carece o tiene fallos en el proceso de retroalimentación, cosa que puede ocurrir en educación presencial. Sin embargo, con la retroalimentación de los colegas o directamente con el cuestionamiento y revisión del profesor durante la clase, se ve un poco menos afectado. ¿Esto quiere decir que la educación a distancia se encuentra condenada a un proceso de menor calidad? No. Y de hecho, la inteligencia artificial nos puede ayudar en este aspecto. Por ejemplo, generar prompts de tutoría a través de ChatGPT para que aquellos alumnos que tengan dudas o preguntas puedan ir mejorando o puedan ir incrementando sus capacidades. También generar prompts que nos permitan ir adecuando aquellos textos o aquellos elementos que poseen fallas, también es una herramienta. O inclusive generar prompts de comunicación o que fomenten el diálogo para ver estas habilidades blandas de los estudiantes. Sobre este punto y los anteriores los iremos trabajando en las unidades restantes. Después de haber pasado por el aprendizaje supervisado, la inteligencia artificial va a pasar por el proceso de ajuste de errores. Es decir, después de haberle señalado los puntos favorables y los puntos no favorables, va a empezar a ajustar los pesos para minimizar los errores y va a reprogramarse en función de la información dada. De forma similar, después de la retroalimentación y el acompañamiento de los profesores, tutores, compañeros, etcétera, el ser humano va a ir ajustando y enfocando su conocimiento a través de los errores que le fueron corregidos. Cabe señalar que muchas veces esto puede generar frustración, puede generar ansiedad, puede generar estrés. ¿Y esto quiere decir que es algo negativo? No, al contrario, hay que fomentar a su vez estrategias para lidiar con el estrés, lidiar con la tristeza, lidiar con las emociones que impiden un aprendizaje significativo. Y eso también es misión y es deber del profesor y del psicólogo educativo. En el aprendizaje concreto podemos ver cómo después de recibir la retroalimentación, el estudiante aplica las correcciones para una segunda revisión y de la revisión dada se le tiene que dar una nueva retroalimentación para que sepa si lo está haciendo de forma adecuada o por el contrario hay que replantearnos estrategias de abordaje de estas temáticas. Bien, el siguiente punto después de las correcciones es la generalización del conocimiento. Dado lo aprendido y dado lo estipulado, la inteligencia artificial empieza a generar conceptos generales de lo aprendido y aplica estos elementos a nuevos datos para reafianzar su conocimiento. En el caso de los seres humanos ocurre algo similar. Después de que hemos aprendido, se ha revisado y se ha cotejado el conocimiento hasta un punto tal en el que se considera óptimo, se va a empezar a aplicar a nuevos contextos o se debería de aplicar a nuevos nuevos elementos. ¿Para qué? Para ver si esta teoría funciona o no funciona y probar sus límites. De tal forma que hay que mostrarle al estudiante cómo lo aprendido no solamente aplica para el caso concreto que es llevado a cabo, sino que se puede adaptar a diferentes circunstancias, diferentes casos, diferentes aplicaciones.
De lo contrario, solamente tendrá una aplicación para un caso concreto, y al terminar tu clase, quizá lo olvide, debido a que no es significativo. En cambio, si puede detectar o puede ver cómo aplicar este punto en diferentes ámbitos, el potencial de aprendizaje va a ser mejor. Supongamos que estamos enseñando la carrera de Derecho y dentro de esta carrera vamos a aplicar los principios del derecho. Principios como no hay mejor testigo que el papel escrito, el primero en tiempo es primero en derecho, o el principio de proporcionalidad. Si el estudiante lo logra aplicar en tu clase y puede ver cómo funciona, pero solamente hasta ahí, al momento de llegar a la vida profesional, tendrá una carencia en su formación. Sin embargo, si le incitas o le pides que vea en su vida cotidiana cómo puede aplicar estos principios en cada situación, su aprendizaje va a ser mejor. Y si lo pones en cuestiones directamente relacionadas con la carrera como resolución de casos, perdón, esto va a ser aún más significativo. En el ámbito de la pedagogía, hablamos de que esto es clave para el desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad. Aplicar lo conocido a nuevos casos, aplicar lo conocido a nuevos elementos. Y este proceso de buscar nuevas aplicaciones y utilizar el pensamiento crítico son habilidades blandas que también se tienen que desarrollar y aplicar. Hay que evitar en todo momento caer en el efecto oportunista, el cual consiste en creer que porque el estudiante tiene una herramienta ya es un experto en ella. Al contrario, cada habilidad, cada conocimiento y cada gestión de la emoción tiene que ser trabajado, reforzado y aplicado con apoyo del docente para maximizar su eficacia. Dentro de estos mismos elementos está la capacidad de adaptación. Después de que el estudiante empieza, perdón, después de que la inteligencia artificial prueba lo aprendido en nuevos casos, va optimizando en su entrenamiento para ver las diferencias de aplicación en cada caso concreto. Es decir, para este tipo de elementos me funciona, pero le tengo que agregar tal punto, o para tal tipo de conocimiento me funciona, pero le tengo que agregar tal elemento. De forma análoga, el ser humano, después de tener esta generalización, va a ir aplicando, dependiendo de su ritmo de aprendizaje, estos conocimientos en nuevas esferas y va a ir por medio de la experiencia y la retroalimentación, viendo los ligeros cambios que tienen que aplicar en cada uno de los elementos. Por último, hablando desde el ámbito de la pedagogía, hay que fomentar la flexibilidad mental para que estas nuevas herramientas o estas nuevas estructuraciones mentales que estamos generando puedan ser aplicadas de múltiples formas. Hay que aplicar el conocimiento lineal A, B, C, D, pero al mismo tiempo el pensamiento holístico, para que por medio de la red neuronal vayan retomando diferentes elementos y teniendo un aprendizaje significativo, adaptativo y flexible en muchas situaciones. Para que esto sea más óptimo o más útil, podemos recurrir a lo que en inteligencia artificial se le llama reforzamiento positivo o negativo, es decir, señalar cuando algo es correcto o cuando algo no es correcto, con el objetivo que la inteligencia artificial pueda tener elementos para discernir. En el caso del ser humano ocurre algo muy similar: elogios, correcciones oportunas, señalamientos, apoyo a conductas adecuadas o apoyo a la eliminación de errores son factores muy importantes en el desarrollo de una una red neuronal cognitiva en la persona. ¿Por qué? No aplicamos violencia de género, no aplicamos violencia estudiantil, simplemente hablamos de señalar los aspectos positivos y los aspectos negativos para poder mejorar. No es necesario gritar, no es necesario decir que la persona es incapaz de hacerlo. Se puede hacer asertivamente, pero si el estudiante no comprende cuando estás llevando a cabo una actividad de forma adecuada, de cuando no lo está haciendo, no va a poder discernir los casos adecuados de los que no, y por tanto, el proceso de resolución de problemas
no va a cumplir con las expectativas necesarias para casos reales. En el caso de la psicología cognitiva y la pedagogía, hablamos de la necesidad de reforzar el conocimiento por medio de la motivación y guiar estos procesos de aprendizaje por medio de el reconocimiento, el apoyo y la corrección en caso de que sea necesario, siempre desde la empatía y siempre desde la comunicación asertiva. De esta forma, podemos establecer cómo la red neuronal tiene un símil muy claro con el proceso de aprendizaje desde la teoría cognitiva y cómo esto se puede aplicar ya en elementos pedagógicos. Retomando y como un cierre, entrada de información en inteligencia artificial, los datos con los que no nutrimos en el ser humano a través de la captación multimodal de la información a través de los canales que tenemos de acceso. Procesamiento de información es la manera en la que se van clasificando la información en la inteligencia artificial y en el ser humano por medio de las clasificaciones previas para ir ordenando el conocimiento. En el caso de la pedagogía, retomar las estructuras anteriores por medio de el recuperamiento de el conocimiento previo y los saberes previos. Ponderación de conexiones. En el caso de la inteligencia artificial, es revisar los pesos y ajustes que hay en la red neuronal para determinar importancia. En el caso del ser humano, es la importancia que se le da a los conceptos clave, en tanto son los más relevantes o significativos, y cómo generar estas conexiones fuertes para que se vea la aplicación de los conceptos es vital desde la pedagogía. En el aprendizaje supervisado, tanto en inteligencia artificial como en el ser humano, es importante el proceso de corrección entre pares o profesores para poder ir mejorando la red neuronal en la resolución de problemas. A través de estas correcciones, mejorar o modificar la red para ajustar los errores cometidos en situaciones o resultados más favorables, lo que permitirá una generalización del conocimiento desde la cual establecer teorías de resolución de problemas, tanto en inteligencia artificial como a nivel personal. Y esto lo logramos a través del desarrollo crítico y creativo de la red o el conocimiento adquirido y fomentar la adaptación tanto de la red neuronal como de la persona por medio de la flexibilidad, apoyado siempre de refuerzos positivos y negativos en el caso de que sean necesarios, siempre desde la asertividad, siempre desde el diálogo y nunca desde la violencia para generar una mejor red y más sólida. Espero que este material haya sido de tu ayuda y te haya permitido ver un poco más cómo se pueden aplicar los conceptos de inteligencia artificial y los conceptos de psicología cognitiva a la educación. Me despido, no sin antes desearte un buen día, una buena tarde o una buena noche, dependiendo el momento en el cual estés viendo esta grabación. Mi nombre es Pablo Adrián Rivera Juvenal y fue un placer estar contigo en esta ocasión de forma virtual. Bye bye.